empiezo cada mañana igual. Me despierto a las 6 sin despertador, una costumbre que me quedó de mis días de trabajo. Tomo mis pastillas para la presión con avena y miro por la ventana el patio de al lado, donde la señora Renwick pasea a su Carlino. Canyon Lake despierta lentamente, sobre todo en mi barrio, donde vivimos principalmente jubilados como yo. Me llamo Bailey Thorpe y tengo 77 años. 15 de ellos los he vivido sola en la casa que Hugh, mi difunto esposo, y yo compramos hace 32 años. Es una casa de 2 pisos en la calle Cypress con 4 dormitorios, 2 baños y un pequeño jardín donde cultivo rosas y petunias. Demasiado grande para una anciana solitaria, como dice mi hijo Lance, pero nunca me consideré una anciana. Sigo sin hacerlo, aunque a veces mis articulaciones y mi espalda me molestan. Canyon Lake no siempre fue tan tranquilo. Cuando nos mudamos aquí, el pueblo estaba en pleno auge. Abrieron nuevos negocios. Se construían casas. Llegaban familias jóvenes. Conseguí trabajo como contable en Pine River Construction, la constructora más grande del condado. Trabajé allí durante 32 años hasta que me jubilé. Hugh era ingeniero eléctrico en la central eléctrica local. Vivíamos modestamente pero cómodamente, y siempre ahorrábamos para imprevistos. Nuestro hijo, Lance, nació tarde. Hugh y yo no habíamos podido concebir durante mucho tiempo. Y cuando cumplí 40, el médico dijo que era casi imposible. Pero ocurrió un milagro. Lance nació sano y fuerte, y lo queríamos muchísimo. Quizás demasiado. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo malcriamos demasiado. Después de la preparatoria, Lance se fue a California a estudiar, se graduó en ingeniería de software y se quedó allí para trabajar. Allí conoció a Nena. Vinieron a presentárnosla cuando decidieron casarse. Hugh ya estaba enfermo por aquel entonces. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas terminal. Murió 2 meses después de casarse. Esos primeros años tras la muerte de Hugh fueron los más difíciles de mi vida. De repente, la casa estaba vacía y fría. Seguí trabajando, pero me pasaba las tardes aturdida frente al televisor. Lance llamaba todos los domingos para preguntarme cómo estaba, pero las conversaciones se acortaban cada vez más. Él y Nena tenían un hijo, mi nieto Ethan, a quien solo había visto 4 veces en sus 10 años de vida. Hace 5 años, me jubilé. Pensé que ahora podría ver a la familia de mi hijo más a menudo. Quizás incluso ayudar con mi nieto, pero California estaba más lejos de lo que pensaba. No geográficamente, sino emocionalmente. Mamá, la verdad es que no podemos ir ahora mismo, dijo Lance por teléfono. Nena está intentando conseguir un ascenso, yo estoy trabajando en un nuevo proyecto y Ethan tiene una competición de natación. ¿Qué te parece el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias se convirtió en Navidad. La Navidad en vacaciones de verano, y así sucesivamente. Acabaron viniendo una vez al año, 2 como máximo, y nunca por más de 2 días. Intenté que las cosas funcionaran. Les cocinaba sus platos favoritos, les preguntaba sobre sus vidas, les preguntaba sobre el progreso de Ethan. Les enviaba regalos para todas las fiestas. Los llamaba, les escribía, pero las cosas no funcionaban entre nosotros. El año pasado, decidí celebrar mi 76º cumpleaños con una gran cena familiar. Pedí un pastel en la mejor pastelería de la ciudad. Preparé pato asado con naranjas, una especialidad que a Hugh le encantaba. Invité no solo a Lance y su familia, sino también a mis pocos amigos, Miriam y su marido, y Bertram, el viudo que conocimos en el club de jardinería. ¿De verdad es necesario invitar a gente de fuera?, preguntó Lance por teléfono. Nos vemos muy poco. Me gustaría pasar tiempo en familia. Cancelé las invitaciones a mis amigos, aunque era incómodo. El día de mi cumpleaños, puse la mesa en el comedor, me puse mi mejor vestido y esperé. Llegaron 2 horas tarde. Ethan se fue directo a su habitación a jugar a un videojuego. Nena apenas había colgado el teléfono, respondiendo mensajes del trabajo. Lance fue el único que intentó mantener la conversación, pero la conversación giró en torno a la casa. ¿El techo tenía goteras? ¿Los cimientos estaban bien? Debería revisar el cableado. Es viejo. Después de cenar, mientras cortaba el pastel, Lance dijo de repente, «Mamá, Nena y yo creemos que deberías considerar una residencia de ancianos. Sunset Manor no está lejos de aquí y tiene buenas críticas». Casi se me cae el cuchillo.
¿Pero por qué? Estoy muy bien sola. No te estás haciendo más joven, mamá, y si te caes o hay un incendio, ¿quién te va a ayudar? Tengo vecinos, amigos. No es lo mismo que la atención profesional, intervino Nena, colgando el teléfono. Además, la casa es demasiado grande para una sola persona. Cuesta dinero que podría invertirse en atención de calidad. No discutí. Al fin y al cabo, en cierto modo, tenían razón. La casa sí necesitaba cuidados. Pero la idea de mudarme a una habitación estéril en Sunset Manor, con comedor comunitario y olor a medicina, me resultaba casi físicamente repulsiva. A la mañana siguiente, antes de que se fueran, vi a Lance paseando por la casa, inspeccionando las paredes, los techos, las tuberías. Estaba tomando fotos con su teléfono y anotando algo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Calculando cuánto costará arreglarla cuando vendamos la casa, dijo con la misma naturalidad que si hablara del tiempo. ¿Vender la casa? Me temblaba la voz. Pero no iba a venderla. Lance me miró con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de fastidio y lástima. Mamá, hablamos de esto ayer. Sunset Manor, ¿recuerdas? Vender la casa te permitiría vivir allí durante años. Lo pensaré, dije con firmeza. Pero aún no hay una decisión. Se encogió de hombros y continuó con su ronda como si mis palabras no significaran nada. Después de que se fueran, me tomé la presión, 160/95, muy por encima de lo normal. Sentía un fuerte dolor de cabeza en las sienes. Tomé una dosis doble de medicamento y me acosté, intentando tranquilizarme. Se había convertido en un hábito. Cada vez que, después de sus visitas o incluso de largas conversaciones telefónicas, me subía la presión y me daban migrañas. El médico dijo que, a mi edad, necesitaba evitar el estrés. Pero, ¿cómo podía evitar lidiar con mi propia familia? Hace 3 meses, vinieron de visita el fin de semana. Lance volvió a mencionar la residencia de ancianos, pero esta vez lo abordó desde una perspectiva diferente. Mamá, Nena y yo pensamos que podríamos ayudarte económicamente. Podrías cedernos la casa y nosotros podríamos pagarte tu estancia en Sunset Manor. ¿Entonces quieres que te dé la casa mientras viva? No podía creer lo que oía. Es solo cuestión de practicidad, intervino Nena. Habrá menos problemas legales y menos impuestos. Los miré, a mi hijo, a quien di a luz a los 40 años, cuando ya había perdido la esperanza de ser madre, y a su esposa, a quien había conocido en California. Parecían desconocidos. Lance había heredado la alta estatura y los hombros anchos de Hugh, pero con el tiempo había perdido la amabilidad y la paciencia. Nena era una mujer atractiva, con un maquillaje impecable y una forma de hablar que parecía como si cada palabra hubiera sido medida en una báscula y considerada lo suficientemente importante como para ser pronunciada en voz alta. Lo pensaré, dije. Entonces sí que lo pensé. Me pasaba las noches en vela preguntándome cuando las cosas habían salido mal. ¿Había estado demasiado distante desde la muerte de Hugh? ¿O era la distancia? ¿O era Nena, que siempre me veía como una carga? No lo sabía. Lo único que sabía era que, después de cada visita, me sentía devastada y enferma. En abril, lo volví a intentar. Llamé a Lance y le pedí que viniera a California una semana. Quería ver cómo vivían, pasar tiempo con su nieto y quizás conocer mejor a Nena. No es un buen momento, mamá, respondió Lance. Vincent tiene exámenes. Nena está trabajando en un proyecto importante y no tengo tiempo para tomarme vacaciones ahora mismo. Podría quedarme en un hotel, sugerí. No tienes que tomarte vacaciones. Solo quiero verte. Repasemos esta conversación en verano, ¿vale? En verano, volvieron a encontrar una razón. Y luego otra, y otra. Hace 2 semanas, recibieron una visita inesperada a mitad de semana. Lance llamó por la mañana y dijo que llegarían para el almuerzo. Me alegré. Quizás algo había cambiado. Quizás se habían dado cuenta de lo importantes que eran los lazos familiares. Preparé el almuerzo. Tarta de manzana al horno, el postre favorito de Isen. Pero cuando llegaron, Isen no estaba con ellos. Está en un campamento de verano, explicó Nena. Uno muy prestigioso. Solo aceptan niños superdotados. Durante la cena, volvieron a hablar de la casa. Esta vez,
el plan era aún más sencillo. Mamá, te encontramos un apartamento estupendo cerca de Sunset Manor, dijo Lance. Es de una habitación, pero muy luminoso, y tiene atención médica las 24 horas. No necesito atención médica las 24 horas, objeté. Todavía no, sonrió Nena con su sonrisa ensayada. Pero es mejor estar preparada que preocuparse después. Después de comer, me pidieron que les enseñara el ático. Subí con dificultad las empinadas escaleras. Mis rodillas ya no estaban como antes. Lance y Nena miraron el ático e intercambiaron miradas. Hay un montón de trastos aquí, dijo Nena. Tendremos que sacarlos todos. No son trastos, objeté. Son mis cosas y las de Hugh, álbumes de fotos, libros, su colección de sellos. Mamá, Lance me puso la mano en el hombro. Tarde o temprano tendrás que deshacerte de ello. Es mejor hacerlo ahora, mientras puedes decidir qué quieres conservar y qué quieres tirar. No dije nada. Algo dentro de mí se quebró. Ya estaban repartiendo mis pertenencias, planeando mi vida como si fuera un sofá viejo que necesitara ir a algún sitio. Esa noche, cuando volvieron al hotel, se negaron a alojarse conmigo, alegando que era una habitación prepagada. Me tomé la presión, 180/100. Me dolía tanto la cabeza que apenas podía ver. Tomé mi medicación y me acosté, pero no pude dormir. Toda la noche pensé en cómo mis hijos me veían solo como una carga y una herencia. Y con cada pensamiento, el dolor empeoraba, y mi presión arterial, que me revisaba cada hora, no bajaba a pesar de las pastillas. Por la mañana, llamé a Miriam y le pedí que me llevara al médico. El doctor Reed, que me había estado atendiendo durante los últimos 20 años, estaba preocupado. Elliot, esta presión arterial es potencialmente mortal. ¿Qué causó el pico? Le conté sobre la visita de mi hijo y mi nuera, sus planes para mi casa y mis constantes intentos por mejorar las relaciones. El doctor Reed se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Escúchame bien, Elliot. A tu edad, y con tu historial de hipertensión, el estrés constante puede provocar un derrame cerebral o un infarto. Debes evitar situaciones que desencadenen esa reacción. ¿Sugieres que evite a mis propios hijos? Sonreí con amargura. Te sugiero que priorices tu salud, respondió con seriedad. A veces, las relaciones tóxicas pueden ser fatales, incluso si se trata de una relación familiar. Durante todo el camino a casa, guardé silencio mientras Miriam hablaba de sus nietos que la visitan cada fin de semana. Miré por la ventana las casas de Canyon Lake que pasaban y pensé que quizá el doctor Reed tenía razón. Quizás era hora de priorizarme, aunque eso significara separarme de la única familia que me queda. Después de mi visita con el doctor Reed, me volví más consciente de mi salud. Adopté una dieta baja en sal, como me recomendó, e incorporé paseos diarios por el vecindario a mi rutina. Mi presión arterial se estabilizó un poco, aunque seguía por encima de lo normal. Los dolores de cabeza eran menos intensos, pero no habían desaparecido por completo. Lance había llamado 2 veces esta semana, una frecuencia inusual para él. La primera vez, la conversación fue breve y superficial. Me preguntó por mi salud, por la casa y si necesitaba alguna reparación. La segunda vez, me informó que él y Nena volverían a Canyon Lake el próximo fin de semana. Hay que arreglar algunos trámites, dijo vagamente. Y queremos enseñarte el piso del que hablamos. No discutí. Después de hablar con el doctor Reed, me sentí extrañamente tranquila, casi distante, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. El viernes por la mañana, el día antes de su llegada, me encontré con Bertram en el supermercado local. Nos habíamos conocido en un club de jardinería hacía 3 años. Era el único hombre entre 2 docenas de mujeres. Quedó viudo como yo, pero mucho después. Su esposa falleció de cáncer de mama hace apenas 4 años. Bertram era un hombre alto y esbelto, con una barba gris bien recortada y ojos azules claros. Ex abogado, se había jubilado, pero seguía asesorando a antiguos clientes. Elliot me saludó con la mano al verme junto al estante de cereales. ¿Cómo estás de salud? Miriam me ha dicho que has ido al médico. Nada fuera de lo normal, intenté sonreír. Es solo cuestión de la edad. He oído que viene tu hijo, dijo Bertram, cogiendo un paquete de avena del estante. Sí, mañana con su esposa. No pareces muy entusiasmado. Suspiré.
Bertram siempre había sido observador. Nuestra relación es complicada. Lo entiendo, asintió. Mi hijo se mudó a Australia hace 15 años. Nos vemos cada 2 o 3 años. Nos llamamos en vacaciones. A veces siento que somos casi desconocidos. Seguimos conversando mientras tomábamos un té en la cafetería del supermercado. No sé por qué, pero le conté a Bertram los planes de Lance y Nena para mi casa, lo de Sunset Manor y lo de mi presión arterial, que se dispara cada vez que vienen. ¿Les has contado lo frustrante que es esto para ti?, preguntó Bertram. Lo he intentado. Creen que solo soy terco y que no sé qué es lo mejor para mí. Bertram tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Si alguna vez necesitas asesoramiento legal, by Elite, siempre estoy disponible, sin coste alguno. No creo que lleguemos a un litigio, sonreí. Los abogados no son solo para los tribunales, dijo Bertram. En serio. A veces es importante conocer tus derechos. Esa noche no pude dormir por mucho tiempo. Pensé en la propuesta de Bertram, en las palabras del Dr. Reed, en la próxima visita de mi hijo y mi nuera. Algo me decía que esta visita sería un punto de inflexión. Lance y Nena llegaron el sábado por la tarde sobre las 3. Preparé el almuerzo, pero se negaron, alegando que ya habían comido en el camino. Lance trajo su maletín con sus papeles. Mamá, encontramos una excelente oferta, empezó, mientras extendía unos papeles sobre la mesa de la cocina. Un apartamento de una habitación en Cherry Orchard, un complejo para personas mayores cerca de Sunset Manor. Hay atención médica las 24 horas, actividades sociales, 3 comidas al día y, lo más importante, no hay servicio de limpieza. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Queríamos proponer una solución, intervino Nena. Si registras la casa con nosotros, pagaremos los primeros 3 años de vida, y luego podremos usar tu pensión y las prestaciones de la seguridad social. ¿Y si vivo más de 3 años?, pregunté mirando fijamente a Nena. Bueno, siempre podemos ayudar, apartó la mirada. O tendremos que ahorrar un poco. Así que te doy una casa que vale unos $300,000 y, a cambio, pagas el alquiler durante 3 años. Hice los cálculos mentalmente. ¿Cuánto cuesta el alquiler al mes? $2,000, respondió Lance. Pero lo incluye todo, comida, servicios públicos y atención médica. Incluso con mi presupuesto más generoso, me ofrecían $72,000 por una casa que costaba 4 veces más. ¿Y si la rechazo? Lance y Nena intercambiaron miradas. Mamá, sé razonable, dijo Lance con un dejo de impaciencia. No puedes vivir aquí para siempre. La casa necesita mantenimiento y tu salud no mejora. ¿Qué vas a hacer si no puedes subir las escaleras sola? Dormiré en la habitación de invitados del primer piso, respondí con calma. ¿Y si te caes o hay un incendio? ¿Quién te ayudará? Era la misma conversación que había tenido la última vez, y la anterior, y la anterior. Sentía un latido en las sienes. Necesito pensar, dije, levantándome de la mesa. Lo siento. Necesito acostarme. Me duele la cabeza. Claro, mamá, asintió Lance. Descansa un poco. Mientras tanto, revisaremos la casa, viendo que hay que reparar antes de venderla. Subí a mi habitación y me tomé una pastilla para la presión. Me dolía mucho la cabeza, pero no podía permitirme desmayarme ahora mismo. Los oía andar por la casa, abrir armarios, hablar de cosas. Necesitaba saber de qué hablaban realmente cuando creían que no podía oírlos. Mi dormitorio tiene un pequeño vestidor conectado al baño principal. Y el baño tiene una ventilación que da al pasillo del segundo piso. Hook siempre se quejaba de que se oía todo lo que pasaba en la casa a través de ella. Nunca pensé que agradecería ese fallo de diseño. Entré en silencio al baño y escuché. Las voces de Lance y Nena eran apagadas, pero inteligibles. Entiendo por qué es tan terca, dijo Nena. La casa está en un estado lamentable. Dudo que consigamos más de 250,000 por ella. 250,000 todavía no está mal, dijo Lance. Suficiente para la entrada de una casa más grande. Ethan necesitaría su propia habitación cuando sea mayor. ¿Y qué hay del dinero para el huerto de los cerezos?, preguntó Nena con tono molesto. Podemos costear tanto una casa nueva como sus gastos de manutención.
Creo que Sunset Manor es una opción más razonable. El paquete básico allí cuesta solo $1,200 al mes. Con eso es suficiente para su pensión y su seguro. Hay 4 personas en una habitación en la mansión Sunset, objetó Nena. Jamás la aceptará. Tendrá que aceptarla cuando se dé cuenta de que no hay otra opción. La voz de Lance sonó fría, casi cruel. No tiene edad para ser exigente. La mayoría de las personas mayores en su situación estarían felices de tener un techo. Si tan solo nos hubiera cedido la casa hace unos años, como sugerimos, suspiró Nena. Así podríamos haberla vendido y no tener que cuidarla. Siempre ha sido testaruda, dijo Lance con una risita. ¿Recuerdas cuando se negó a vender la colección de sellos de mi padre? Había algunas piezas raras que valdrían una fortuna. ¿Qué pasó con ellos? No lo sé. Probablemente sigan en la casa. Tendré que buscarlos antes de venderlos. No quiero que los regale a una tienda de caridad a cambio de nada. Bajaron al primer piso y sus voces se volvieron ininteligibles. Me quedé apoyado en la pared del baño, sintiendo que el suelo se me hundía bajo los pies. Me temblaban las piernas y sentía una opresión en el pecho. Mi hijo y su esposa me consideraban una carga de la que había que deshacerse a toda costa. Planeaban mi vida, mi vejez y mis posesiones sin siquiera intentar ocultar su desprecio. Regresé al dormitorio y me senté en la cama. Me temblaban tanto las manos que apenas podía verter agua de la jarra que estaba en la mesita de noche. Tenía manchas oscuras ante los ojos. Intenté levantarme para ir al botiquín, pero mis piernas no me obedecían. Lo último que recuerdo es que la habitación daba vueltas a mi alrededor y empecé a caer. Desperté en el hospital, paredes blancas, olor a antiséptico, el chirrido del equipo médico. Enseguida me di cuenta de dónde estaba. Lance estaba sentado junto a la cama, mirando su teléfono. ¿Qué pasa?, pregunté con una voz que parecía haber estado gritando durante mucho tiempo. Lance se estremeció y levantó la vista. Mamá, ¿estás despierta? Parecía preocupado, pero no supe si era sincero. Tuviste una crisis hipertensiva. Te encontramos inconsciente en el suelo del dormitorio. La ambulancia te trajo aquí. ¿Cuánto tiempo hace? Ayer por la tarde. Es domingo por la mañana, a las 10. Había estado inconsciente casi 24 horas. Con razón me dolía el cuerpo y sentía la cabeza como un hierro fundido. ¿Dónde está Nena? Fue a tomar café, dijo Lance tomándome la mano. Estábamos muy asustados, mamá. El médico dijo que si no te hubiéramos encontrado a tiempo. No terminó la frase, pero me di cuenta de que podría haber muerto o haber quedado paralizada por un derrame cerebral. Supongo que eso se reflejó en mi cara, porque Lance me apretó la mano con más fuerza. Todo va a estar bien, mamá. Te cuidaremos. Ya había oído cómo me iban a cuidar, 4 personas en una habitación de Sunset Manor. Solté la mano con cuidado. Necesito hablar con el médico. Por supuesto, asintió Lance. Yo lo traeré. Unos minutos después, el doctor Reed entró en la habitación. Al verme despierta, sonrió. Bienvenida de nuevo, Violet. Nos diste un buen susto. ¿Qué tan grave es?, pregunté. El doctor Reed miró a Lance. ¿Podrías darnos un momento? Necesito hablar con tu mamá sobre su estado. Lance salió de la habitación a regañadientes. El doctor Reed se sentó en la silla junto a mi cama. Violet, has tenido una crisis hipertensiva. Tu presión arterial llegó a 230/120. Es un nivel letal. Podrías haber sufrido un derrame cerebral o un infarto, pero no lo hiciste. Sí, logramos estabilizarte, pero debo advertirte que el próximo podría ser fatal. Asentí. De alguna manera, esta noticia no me asustó. Solo sentí fatiga y un extraño alivio. Ahora tenía un argumento médico irrefutable. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Ajustaremos tu medicación. Pero lo más importante es que evites el estrés. Nada de estrés. Nada de confrontaciones, nada de crisis nerviosas. Tu sistema cardiovascular está extremadamente vulnerable ahora mismo. El doctor Reed me miró atentamente. Violet, recuerdo nuestra última conversación sobre tu hijo y tu nuera. No quiero entrometerme en tus asuntos familiares,
pero como médico, debo decirte que si el contacto con ellos te está causando esta reacción, debes minimizarlo, al menos durante tu recuperación. Quieren que me mude a una residencia de ancianos, dije en voz baja. Planean vender mi casa. El doctor Reed frunció el ceño. Mudarse y adaptarse a un nuevo lugar también es estresante. Mucho estrés en tu estado actual. No recomendaría un cambio tan drástico. ¿Puedes incluir eso en el informe médico? Por supuesto, asintió. Indicaré que está contraindicado para situaciones estresantes, incluyendo mudanzas, durante al menos 3 a 6 meses. Después de que el doctor Reed se fuera, me quedé mirando al techo. Fragmentos de una conversación que había oído por casualidad me rondaban la mente. ¿Cuidarla? No estoy en edad de ser exigente. Personas mayores en su posición. Cada frase era como una puñalada. Toda mi vida, había intentado ser una buena madre, apoyar a mi hijo, ayudarlo, y ahora solo era una carga de la que tenía que librarse lo antes posible. Lance y Nena volvieron a la habitación. Ambos parecían preocupados, pero ahora podía ver la verdad. No era por mí por quien estaban preocupados. Era por mi casa y el posible coste de mi manutención. ¿Qué dijo el médico?, preguntó Lance. Que necesito evitar el estrés, respondí. Cree que mudarme en los próximos meses podría ser perjudicial para mi salud. Lance y Nena se miraron. Pero mamá, ya lo hemos organizado todo, empezó Lance. Hay un apartamento vacío en el Cherry Orchard y ya hemos dado una fianza. El doctor Reed redactará un informe médico, lo interrumpí. Si insistes en ir en contra del consejo del médico y me pasa algo, lo cargarás con la conciencia. Nena apretó los labios. Solo queremos lo mejor para ti, Violet. ¿Qué es lo mejor para quién? Pregunté sin rodeos. Se hizo un silencio denso en la sala. Veía a Lance luchando contra la irritación, a Nena intentando encontrar un nuevo argumento. Pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí claridad y determinación. ¿Cuándo me dan de alta?, pregunté, rompiendo el silencio. El médico dijo que te tendrían en observación un par de días más, dijo Lance. No te preocupes, haremos los arreglos. Me tomaré una semana libre para ayudarte con la mudanza cuando te recuperes. No hace falta, negué con la cabeza. Miriam puede cuidarme un rato. Vive al otro lado de la calle. Miriam, Lance frunció el ceño. ¿Esa anciana con el Carlino? Mamá, apenas puede caminar. Camina perfectamente, repliqué. Y sus nietos vienen a menudo a ayudar en casa, a diferencia de otras personas. No quise ser sarcástica, pero las palabras simplemente salieron. Lance parecía como si le hubiera dado una bofetada. Vivimos a 6 horas de aquí, mamá. Y tenemos trabajo, Isen. Lo entiendo, lo interrumpí. Y no te culpo. Solo necesito pensar en mi salud ahora mismo. El doctor Reed dice que necesito estar tranquila y sin estrés. Así que, pospongamos cualquier conversación sobre mudarnos por al menos 3 meses. Lance quiso protestar, pero Nena le puso la mano en el hombro y lo detuvo. Claro, Violet, dijo con una sonrisa extraña. Tu salud es lo primero. Esperaremos a que te mejores. Pero vi en sus ojos que no iba a esperar. Volverán a esta conversación en cuanto salga del hospital. Me presionarán. Me persuadirán. Me manipularán. Y con cada visita, con cada llamada, mi presión arterial subirá y mi salud se deteriorará. El doctor Reed tenía razón. Necesitaba hacer un cambio para mi propia supervivencia. Y no se trataba solo de mudarme o de una casa. Era la relación en sí, la que me estaba matando poco a poco. En ese momento, tumbado en una cama de hospital bajo el pitido de los monitores, me di cuenta de que ya no podía ni quería vivir así. Tengo 77 años, y quién sabe cuánto me queda. No quería pasar el resto de mis días sintiéndome una carga para quienes deberían haber estado más cerca de mí. Algo tenía que cambiar, y empezaba a darme cuenta de que ese algo era yo mismo. Los 2 días en el hospital se hicieron eternos. Miré por la ventana el estacionamiento del hospital, donde la gente entraba y salía, algunos con flores, otros con globos, otros con caras de preocupación. Las enfermeras me tomaron la presión arterial cada 4 horas. Al anochecer del segundo día, el doctor Reed dijo que mi condición se había estabilizado y que,
si la noche transcurría sin complicaciones, me darían de alta por la mañana. Lance y Na vinieron los 2 días. Se sentaron junto a mi cama, hablando del tiempo, del trabajo, del colegio de Isen, de todo menos de casa y la mudanza. Pero sentí que era la calma antes de la tormenta. Estaban esperando el momento oportuno, a que me recuperara lo suficiente para volver a la normalidad. El miércoles por la mañana, justo cuando la enfermera traía mis papeles de alta, Lance y Na entraron en la habitación. Ambos vestían de forma más formal que los días anteriores. Lance llevaba un maletín de cuero. «Buenos días, mamá». Me besó en la mejilla. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondí. «El doctor Reed dice que puedo irme a casa hoy». «Qué buena noticia», dijo Na con una sonrisa. «Acabamos de conseguir que una enfermera venga a verte por primera vez». «¿Por qué?», me sorprendí. «Estaré bien sola». «Mamá, acabas de tener una crisis hipertensiva», dijo Lance, como si le explicara algo a un niño. «¿Necesitas supervisión?» No discutí. No tenía sentido. Tenía mi propio plan y necesitaba tiempo y margen de maniobra para llevarlo a cabo. «De acuerdo», dije. «Si crees que es lo correcto». Lance y Na intercambiaron miradas de sorpresa. Al parecer, esperaban resistencia. «Mamá, ya que estamos hablando de irnos», Lance dejó su maletín en la mesita de noche y lo abrió, «hay algo más que queríamos discutir». Sacó una carpeta. «Na y yo hemos reflexionado mucho sobre tu situación y hemos llegado a la conclusión de que la mejor solución es transferirle la casa a Ana mientras tú», dudó, eligiendo las palabras, «mientras aún puedas tomar decisiones legales importantes». «¿Te refieres a mientras esté cuerdo?» Levanté una ceja. «No exactamente», dijo Lance, avergonzado. «Es solo que, dada tu edad y tu salud, nos preocupa tu futuro», Violet, intervino Na. «Si algo te pasa, Lance heredará la casa, pero es un proceso largo y costoso. Si escrituramos la casa ahora, nos ahorraremos muchos problemas». «¿Y qué recibo a cambio?», pregunté directamente. «¿Mamá?» Lance pareció ofendido. «No es que te estemos ofreciendo un trato. Te ofrecemos una forma de asegurar tu futuro. Claro, puedes vivir en la casa todo el tiempo que quieras». «¿Y si no quiero?» «Si decido mudarme, ¿qué hago?» «Entonces venderemos la casa y usaremos el dinero para pagarte la vida donde quieras», respondió Lance. «En el jardín de los cerezos, por ejemplo, para el resto de tu vida». Lance y Na volvieron a mirarse. «Bueno, depende del valor del lugar y del precio de venta de la casa», respondió Na con evasivas. «Pero siempre te ayudaremos si necesitas algo». Miré a mi hijo y a su esposa y los comprendí por completo. Ya habían gastado mentalmente el dinero de la venta de mi casa. «Te ayudaremos si necesitas algo», en su idioma significaba, da lo mínimo para no sentirnos malas personas. «Déjame ver el papeleo». Extendí mi mano. Lance me entregó una carpeta. Dentro estaba la escritura de donación de mi casa a Na Thorpe. Era legalmente correcta. Incluso incluían una cláusula para que yo viviera en la casa de por vida. Pero no se mencionó ninguna obligación financiera en caso de que me mudara, ninguna garantía de que el dinero de la venta de la casa se usaría para cubrir mis gastos de vejez y no para una nueva casa para ellos o para la Universidad de Isen. «Necesito pensarlo», dije, cerrando la carpeta. «Es una decisión importante». «Claro, mamá», asintió Lance, pero pude ver la impaciencia en sus ojos. «Lo entendemos, pero no lo alargues demasiado. Ahora es un buen momento para vender bienes raíces en Canyon Lake». «Entonces, ¿piensas vender la casa ahora mismo?», pregunté sin ocultar mi sorpresa. «¿Y qué pasa con mi derecho de ocupación?». «Bueno, dada tu condición», intentó hablarme en voz baja, «quizá tenga sentido considerar opciones de atención profesional». «¿Un huerto de cerezos o algo así?». Los miré y no los reconocí. ¿Era mi hijo? Ese niñito que Hugh y yo amábamos tanto, que lloró cuando se rompió las rodillas y vino a mí en busca de consuelo. ¿Quién me dibujó tarjetas del Día de la Madre y me dijo que era la mejor madre del mundo? «No puedo tomar una decisión ahora mismo», dije, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza. «Necesito consultar con alguien. Un abogado, por ejemplo». «¿Un abogado?». Lance frunció el ceño. «¿Por qué?». «El papeleo está en regla». «Es la práctica habitual, Lance».
asesoría legal independiente y divulgación de información inmobiliaria. ¿No confías en nosotros? Lance estaba empezando a molestarse. No se trata de confianza, intenté decir con calma. Solo quiero asegurarme de entender las implicaciones. ¿Qué consecuencias? Lance alzó la voz. Te ofrecemos seguridad y cuidado. ¿Qué hay que no entender? Por ejemplo, ¿qué pasa si Na decide vender la casa, o si se divorcian, o si... Mamá. Lance casi gritaba. Estamos intentando ayudarte, y tú intentas inventar una situación increíble. Lance, no grites. Bai Elite acaba de tener una crisis. No debería estar alterándose, dijo Na. Pero Lance ya no podía detenerse. Toda tu vida, paseaba por la habitación, agitando los brazos, toda tu vida has tenido el control. Incluso después de la muerte de mi padre, no me dejaste llevarme sus cosas, sus colecciones, sus herramientas. Todo tenía que quedar como tú querías. Eran nuestras cosas, sentí que me subía a la presión. Y no te prohibí que te las llevaras. Solo te pedí que no vendieras la colección de sellos porque significaba algo para tu padre. Basta. Lance se volvió hacia mí. Basta de historias sentimentales. Mi padre murió hace 15 años, y todavía te aferras a estas cosas, a esta casa, como si fueran más importantes que las personas vivas. ¿Qué gente viva, Lance? Lo miré fijamente a los ojos. Tú, tu familia, que vienes una vez al año un par de días y hablas de deshacerte de mí y de mi propiedad. Se hizo el silencio. Lance me miró como si le hubiera dado una bofetada. Na palideció. Así que eso es lo que piensas de nosotros. La voz de Lance se volvió baja y fría. ¿Qué queremos deshacernos de ti, verdad? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me contuve. ¿No piensas enviarme a una residencia de ancianos, vender mi casa y usar el dinero para tus propias necesidades? Queremos que profesionales te cuiden, volvió a alzar la voz Lance. Porque no podemos dejar nuestros trabajos y mudarnos a este agujero para cuidarte. No te pido que hagas eso, respondí. Solo te pido que me dejes en paz, que me dejes vivir en mi casa como quiero. Hasta el próximo ataque, hasta que tengas un derrame cerebral, hasta que te rompas el cuello femoral al caer por las escaleras y te quedes en el suelo durante horas hasta que alguien te encuentre. Vi miedo real en los ojos de mi hijo. Tenía miedo de verdad por mí, pero aún más, le asustaba la responsabilidad. Miedo de que un día tuviera que dejarlo todo y correr a Canyon Lake para cuidar de su madre enferma. Y ese miedo lo endureció, lo volvió frío y calculador. Dame una semana, dije al fin. Una semana para pensarlo y consultar con un abogado. En una semana te daré una respuesta. ¿Una semana? Lance negó con la cabeza. Mamá, no tenemos una semana. Tenemos que volver a California. Yo tengo trabajo. No, tengo trabajo. Isen tiene la escuela. Entonces, deja los documentos, señalé la carpeta. Los revisaré, consultaré con un abogado y te llamaré y te enviaré los documentos firmados por correo si decido firmar. Lance parecía desconfiado. Sí. Lance me miró fijamente un buen rato, como si intentara averiguar si lo estaba engañando. De acuerdo, dijo finalmente. Una semana, pero no más, mamá. Tenemos que terminar esto para fin de mes. ¿Cuál es la prisa?, pregunté. Lance y Na volvieron a intercambiar miradas. Nos han ofrecido un terreno en una nueva promoción, dijo Lance, a muy buen precio, pero es una oferta por tiempo limitado. Así que ese era el punto. Ya estaban planeando usar el dinero de la venta de mi casa para construir la suya. Sentí una oleada de ira creciendo en mi interior, pero la reprimí. No era momento para emociones. Era momento para cálculos fríos. Entiendo, dije. Una semana. Prometo que tomaré una decisión en ese tiempo. ¿Y considerarás seriamente nuestra oferta?, insistió Lance, sin hablar de abogados ni de hipótesis. Miré a mi hijo y vi a un desconocido frente a mí. Un hombre dispuesto a enviar a su madre a una residencia de ancianos para construirse un nuevo hogar. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo, el último hilo que nos unía como madre e hijo. Sí, Lance, mentí, mirándolo fijamente a los ojos. Consideraré seriamente tu oferta. Lance se relajó visiblemente. Creyó haber ganado.
Gracias, mamá. No te arrepentirás. Te encontraremos un lugar mejor en el huerto de los cerezos. Ahora ayúdame a empacar, dije. Quiero irme a casa pronto. En casa, todo parecía igual, pero se sentía diferente. Era como si la casa ya no me perteneciera, como si fuera un invitado en mi propia casa. Lance y Ina me ayudaron a acomodarme, prepararon los alimentos que habían comprado de camino a casa desde el hospital y me recordaron que la enfermera debía venir al día siguiente. Nos habríamos quedado un par de días más, mamá, dijo Lance antes de irse. Pero tenemos que volver. Te llamaré mañana para ver cómo estás. Claro, sonreí. No te preocupes por mí. Estaré bien. Cuando su coche desapareció por la esquina, suspiré aliviado. Por fin solo, capaz de pensar y actuar. Llamé a Bertram inmediatamente. Violet, su voz sonaba preocupada. Miriam me dijo que estabas en el hospital. ¿Cómo estás? Ya estoy en casa. Bertram, necesito tu ayuda. Ayuda legal. Es urgente y, confidencial. Claro, respondió sin dudarlo. Puedo estar allí en 1 hora. Exactamente 1 hora después, Bertram Price estaba sentado en mi sala, examinando los documentos que Lance y Ina habían dejado. Su rostro se ensombrecía con cada página que leía. Violet, dijo, esta escritura de donación es legalmente válida, pero te quita por completo el control sobre tu propiedad. Sí, hay una cláusula que dice que tienes derecho a vivir aquí de por vida, pero está plagada de cláusulas que permiten a tu nuera desalojarte en cualquier momento si alega que has incumplido alguna de ellas, como, por ejemplo, si creas condiciones que imposibilitan la cohabitación o si tu estado de salud requiere atención especializada. Son cláusulas muy vagas que ella puede interpretar a su antojo. Asentí. Eso era justo lo que temía. ¿Qué hago, Bertram? Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, como siempre hacía cuando reflexionaba profundamente. Depende de lo que quieras. Si quieres quedarte con la casa, puedo ayudarte a redactar una contraoferta con condiciones más claras. Si quieres vender la casa y usar el dinero para tu vejez, puedo ayudarte. Respiré hondo. Quiero desaparecer. Bertram me miró sorprendido. ¿Desaparecer? Vender la casa, tomar el dinero y comenzar una nueva vida en algún lugar donde no me encuentren, donde no me sienta una carga, donde no tenga miedo de que cada llamada de mi hijo me provoque un ataque. Bertram guardó silencio un buen rato, reflexionando sobre mis palabras. Esta es una decisión importante, Violet. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura en mi vida, dije. Cada vez que los veo o hablo con ellos, se me dispara la presión. El doctor Reed dijo que el próximo ataque podría ser fatal. Tengo que elegir entre mi relación con mi hijo y mi propia vida. Y estoy eligiendo la vida. Bertram asintió. Lo entiendo, y te ayudaré si es lo que realmente quieres, pero debemos actuar con rapidez y cuidado. ¿Tienes comprador para la casa? Me preguntaba. ¿Quién compraría una casa rápidamente, sin preguntas ni formalidades? Y entonces lo comprendí. Quizás sí. Mi excompañero de trabajo, Noah Harper. Siempre decía que le encantaba la casa y que la compraría si alguna vez decidía venderla. Es inversor inmobiliario. Genial. Bertram sacó una libreta y empezó a anotar. Esto es lo que haremos. Primero, nos aseguraremos de que tu Noah Harper siga interesado y tenga los fondos. Luego, cerraremos el trato lo antes posible. Transferiremos el dinero a una nueva cuenta en otro banco, preferiblemente en otro estado. Después, te buscaremos un lugar para alquilar, también en otro estado. Y, por último, te ayudaremos con la mudanza. ¿Qué tan rápido podemos hacer todo esto? Si el comprador está de acuerdo y tiene el efectivo, la operación se puede cerrar en 2 o 3 días. Otro día para abrir la cuenta. Otros 2 o 3 días para encontrar un lugar donde vivir y organizar la mudanza. En total, 1 semana, quizás un poco más. Exactamente el tiempo que le pedí a Lance. Fue una señal. Hagámoslo, dije con firmeza. Los siguientes días transcurrieron como un rayo. Noah Harper no solo aceptó comprar la casa, estaba encantado con la oferta. Fijó un precio incluso por encima del valor de mercado. Siempre he soñado con esta casa, Violet. Encajará perfectamente en mi cartera de inversiones.
Bertram me ayudó con todo el papeleo. Abrimos una cuenta bancaria en Arizona. Encontramos un apartamento pequeño pero acogedor para alquilar en Phoenix. Bertram incluso me ayudó a organizar el transporte de mis pertenencias, no todas, solo lo esencial y de valor. Decidí quedarme con el resto. Dejé que Lance y Ina se encargaran de la basura, como la llamaban. El día antes de irme, escribí una nota corta: Lance y Ina, ya tomé una decisión. La casa está vendida. Me llevé el dinero. No vengan a buscarme. Estaré bien, mamá. Esas fueron las últimas palabras que quería decirles a mi hijo y a su esposa. Sin explicaciones ni disculpas, simplemente la verdad. El miércoles por la mañana temprano, exactamente una semana después de que me dieran de alta, Bertram llegó para llevarme al aeropuerto. Eché un último vistazo a la casa en la que había vivido durante 32 años, las paredes que guardaban recuerdos de Hugh, de nuestra vida juntos, de los escasos momentos felices con Lance. Fue triste partir, pero al mismo tiempo me sentí extrañamente aliviado, como si me estuviera quitando de encima un gran peso que me estaba arrastrando hacia abajo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Bertram cuando estábamos en la puerta. Por supuesto, respondí. Gracias por todo, Bertram. De nada, dijo sonriendo. Solo prométeme que me avisarás cuando te instales. Lo haré. Dejé la nota en la mesa de la cocina, cerré la puerta con llave y le di las llaves a Bertram. Se suponía que debía entregárselas a Noah después de cerrar el trato. Nos marchamos. No miré atrás. 3 días después, el sábado, Lance y Ina llegaron a Canyon Lake, como habían prometido. Esperaban verme en casa, listo para firmar los papeles de la donación. En cambio, encontraron una nota sobre la mesa y una casa vacía, una casa que ya no les pertenecía. Bertram me lo contó cuando llamó esa noche. Estaban furiosos, Bay Elite, dijo. Lance gritaba que te demandaría, que te declararía incompetente, que no era justo. Lloró. Pero legalmente, no pueden hacer nada. La casa era tuya y tenías todo el derecho a venderla. El dinero también era tuyo. Y como eres una adulta capaz, tienes derecho a vivir donde quieras y a no informar de tu paradero si no quieres. Gracias, Bertram, dije. Sé que lo que hice fue cruel, pero era necesario. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte, respondió. No hay nada cruel en ello. Lo que sí fue cruel fue cómo te trataron. Después de esa conversación, sentí que se me quitaba el último peso de encima. Me sentía libre, libre de relaciones tóxicas, de la manipulación, del estrés y la presión constantes. Libre para empezar un nuevo capítulo en mi vida, quizás el último, pero mío. Sentado en el balcón de mi nuevo apartamento en Phoenix, con vista a las montañas a lo lejos, me tomé la presión arterial por primera vez en mucho tiempo, 130/80, casi perfecta para mi edad. Y aunque aún me dolía el corazón por la separación de mi único hijo, sabía que había hecho lo correcto. A veces hay que dejar atrás el pasado para tener un futuro, incluso si ese pasado es tu propia familia. Arizona me recibió con una ola de calor, muy similar al clima templado de Canyon Lake. Un aire seco y abrasador que me dejó sin aliento al salir del aeropuerto. Phoenix, una ciudad en medio del desierto, una ciudad espejismo construida donde, según las leyes de la naturaleza, no debería haber habitación humana. De alguna manera, me recordó mi nueva vida, antinatural, creada contra todo pronóstico, pero aún existente. Mi apartamento estaba en un pequeño complejo para personas mayores llamado Sunset Vista. No se me escapó la ironía. Me había escapado de Sunset Manor solo para mudarme a Sunset Vista. Pero a diferencia del hogar de ancianos que Lance y Ina habían planeado para mí, aquí tenía total independencia, un apartamento separado de un dormitorio con sala de estar, cocina y un pequeño balcón con vista a las montañas Superstition en la distancia. El complejo ofrecía algunas comodidades: piscina, sala de estar común con actividades para los residentes y una pequeña biblioteca. Pero nadie me vigilaba, ni me decía cuándo comer, cuándo dormir ni con quién socializar. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba en una habitación desconocida con una vista desconocida por la ventana. Y durante unos segundos, entraba en pánico, sin darme cuenta de dónde estaba. Entonces recordé que había huido de mi hijo, de mi nuera, de la casa que había sido mía durante 32 años, de toda mi antigua vida. En esos momentos, las dudas me asaltaban. ¿Había hecho lo correcto?
¿Fue mi decisión demasiado precipitada? ¿Debería haber intentado explicarles de nuevo a Lance y Ana cómo me sentía? ¿Darles otra oportunidad? Pero entonces recordé la conversación que había oído en mi casa, cuidándola, no estoy en edad de ser exigente, y mi presión arterial, que subía a niveles peligrosos cada vez que me visitaban. No, hice lo correcto. Era cuestión de supervivencia. Bertram me llamó todos los días durante la primera semana para asegurarse de que estuviera bien. Fue por el que me enteré de que Lance había comenzado la búsqueda. Vino a mi oficina, me dijo Bertram, exigió saber dónde estaba y amenazó con demandarme si no me presentaba. ¿Y qué dijiste?, pregunté, sintiendo mi pulso acelerado. Le dije la verdad, que no sabía exactamente dónde estabas, que me habías pedido ayuda para vender la casa y que luego te fuiste sin darme tu dirección. Era una verdad a medias. Bertram sabía que estaba en Phoenix, pero desconocía mi dirección exacta. Lo habíamos acordado por su propia seguridad, para que pudiera decir con sinceridad que no sabía exactamente dónde vivía. No me creyó, continuó Bertram. Dijo que era tu cómplice, que te ayudé a escapar y a esconder el dinero, y amenazó con denunciarme a la policía. Dios mío, sentí náuseas. ¿De verdad estaba tan enojado? Violet, la voz de Bertram se puso seria, no creo que sea por enojo. Es por dinero. Contaba con esos 350,000 pesos de la venta de la casa. Probablemente ya los gastó mentalmente. Y ahora tiene que explicarle a Ana por qué sus planes para una nueva casa tendrán que posponerse. Suspiré. Bertram tenía razón, como siempre. Lance no me buscaba a mí. Buscaba dinero. ¿Ha ido a la policía?, pregunté. Sí. Presenté una denuncia por desaparición. Pero la policía cerró el caso rápidamente cuando les mostré tu nota y la escritura de la casa. Eres mayor de edad y tienes capacidad legal, Violet. Tienes derecho a desaparecer si quieres. Eso fue reconfortante, pero no del todo. Sabía que Lance no se rendiría tan fácilmente. No con tanto dinero en juego. Podría intentar declararme incompetente, dije, debido a la convulsión y la estadía en el hospital. Ya lo está intentando, dijo Bertram. Ha consultado a un abogado especializado en tutela de ancianos, pero tiene pocas posibilidades de éxito. El doctor Reed se niega a declarar que usted está incapacitado. Al contrario, afirma que estaba completamente consciente y lúcido al salir del hospital. Además, la propia venta de la casa demuestra que actuó racionalmente. La vendió a precio de mercado. Hizo todos los trámites correctamente. Eso no parece propio de alguien con deterioro cognitivo. Me sentí aliviado. Al menos estaba a salvo en ese sentido. Gracias por todo, Bertram. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. De nada, Violet. Solo ten cuidado. No uses tarjetas de crédito emitidas antes de tu partida. No llames desde tu antiguo número. Y, por favor, avísame con frecuencia si estás bien. Se lo prometí e intenté seguir su consejo. Compré un celular nuevo con un número nuevo. Abrí una cuenta bancaria local y transferí parte del dinero de la cuenta de Arizona. Intenté no dejar rastro alguno que pudiera llevar a Lance hasta mí. Pero incluso con esas precauciones, el primer mes estuvo lleno de miedo. Cada vez que salía del apartamento, miraba nerviosa a mi alrededor, esperando ver la figura familiar de mi hijo. Cada vez que sonaba el teléfono de un número desconocido, se me encogía el corazón. Todas las noches tenía pesadillas en las que Lance me encontraba y me llevaba a la fuerza a la mansión Sunset. Me quedaba despierta por las noches, escuchando los sonidos desconocidos de mi nuevo hogar. Extrañaba mi casa, mi jardín de rosas y petunias, a los vecinos que conocía desde hacía décadas. A veces lloraba al recordar a Lance de pequeño, como había sido antes de que la vida y la ambición lo hicieran frío y calculador. En esos momentos, las dudas volvían con renovado vigor. Supe por Bertram que Lance no había desistido de buscarme. Contrató a un investigador privado que entrevistó a vecinos, revisó los registros de las aerolíneas e intentó rastrear los retiros de mis cuentas. Incluso contactó al FBI, alegando que podría haber sido secuestrado para extorsionarme. Pero el FBI y la policía local se convencieron rápidamente de que me fui voluntariamente. Está obsesionado, dijo Bertram en una de nuestras conversaciones. Ya no se trata solo de dinero. Se trata de control.
No soporta la idea de que te liberes de su influencia ni de su reputación. ¿Cómo se ve desde fuera?, añadí. Un hijo cuya anciana madre huyó, abandonando su casa y todas sus pertenencias para no tener que lidiar con él. Probablemente ambas cosas, coincidió Bertram. En cualquier caso, ten cuidado. Y lo estaba, tanto que durante las primeras semanas apenas salí del apartamento, salvo para hacer la compra. Pedía todo lo que necesitaba por internet, evitaba las actividades habituales del complejo y me negaba a conocer a mis vecinos. Pero esta vida pronto se volvió deprimente. Escapé de una prisión solo para crear otra, esta vez por mi propio miedo. No estaba bien. No era por lo que lo había dejado todo. Un día, exactamente un mes después de llegar a Phoenix, decidí que era hora de un cambio. El miedo ya no podía controlar mi vida. Me tomé la presión arterial, 120/75, mejor que en años. El dolor de cabeza que me había acompañado constantemente en Canyon Lake casi había desaparecido. Físicamente, me sentía mejor que en mucho tiempo. Era hora de cuidar también mi estado mental. Bajé a la sala común del complejo, donde se celebraría el café y conversación. Era una reunión informal de residentes para conocerse, socializar, hablar de libros, películas y noticias. Unas 10 personas ya se habían reunido en la sala, la mayoría mujeres de mi edad o un poco más jóvenes, y un par de hombres. Estaban sentados en pequeños grupos, charlando y riendo. Me sentí incómoda, como una adolescente en su primera fiesta. Quizás fue una mala idea. Quizás debería volver al apartamento. Debe ser nueva, oí decir una voz y me di la vuelta. Frente a mí estaba una mujer alta y esbelta, con el pelo canoso muy corto y brillantes ojos azules. Soy Eleanor Prescott. Vivo en el apartamento 312. Bailey Thorpe, me presenté, extendiendo la mano. Apartamento 205. Encantado de conocerte, Bailey. ¿Te has mudado hace poco? No te había visto en ninguno de nuestros eventos. Hace como un mes, dije. De California. Era una pequeña mentira que me había inventado antes de llegar. California es un estado grande, y es más fácil perderse allí. Además, si Lance me hubiera seguido la pista, primero buscaría en Arizona, sin pensar que me mudaría al mismo estado donde él vivía. Yo también soy de California, dijo Eleanor con entusiasmo. ¿Santa? ¿De dónde eres? Un pueblito cerca de Sacramento, continué. Probablemente no lo conozcas. Probablemente no, coincidió Eleanor. Ven, te presentaré a los demás. Somos un grupo muy amigable. Te gustará. Me tomó del brazo y me condujo hasta un grupo de mujeres sentadas junto a la ventana. Me sentí incómoda, pero me obligué a sonreír y a seguir la conversación. Poco a poco, la tensión empezó a disminuir. Estas personas no me conocían, desconocían mi pasado, no tenían expectativas. Podía ser quien quisiera, contarles cualquier cosa sobre mi vida. Era una extraña pero agradable sensación de libertad. Después de aquella primera visita al salón común, me convertí en un participante habitual de las actividades del complejo, reuniones de café los miércoles, club de lectura los viernes, noches de cine los sábados. Poco a poco, comencé a conocer a mis vecinos, y ellos me conocieron a mí, o mejor dicho, la versión de mí que les presentaba. Eleanor se convirtió en mi primera amiga de verdad en Phoenix. Es profesora de inglés, era mordaz, culta e inesperadamente progresista para su edad. Había enviudado hacía 10 años y, como ella misma lo expresó, había disfrutado de libertad desde entonces. ¿Sabes, Bailey?, me dijo un día mientras estábamos sentadas junto a la piscina, amaba a mi esposo, Henry. De verdad. Pero después de su muerte, me di cuenta de que me había pasado toda la vida adaptándome a él, a sus gustos, a sus intereses, a su horario. No fue hasta que me quedé sola que empecé a darme cuenta de quién era realmente. Asentí. Era muy parecida a mi relación con Hugh y luego con Lance, siempre adaptándome, siempre cediendo, siempre anteponiendo las necesidades de los demás a las mías. ¿Cómo lidiaste con la soledad?, pregunté. Era una pregunta que me había atormentado desde que llegué a Phoenix. No te voy a mentir, el primer año fue duro, respondió Eleanor. Estaba acostumbrada a tener a alguien más en casa. Estaba acostumbrada a cocinar para 2, a lavar la ropa para 2, a planificar para 2. Pero luego empecé a descubrir las alegrías de estar sola.
Puedes comer lo que quieras, cuando quieras, ver lo que te gusta en lugar de ceder, dormir en medio de la cama, rió. Suena egoísta, pero a nuestra edad nos hemos ganado el derecho a ser un poco egoístas, ¿no crees? Nunca lo había pensado así. Toda mi vida, había priorizado a los demás, primero a mis padres, luego a Hugh, luego a Lance. La idea de que era mi turno, de que me había ganado el derecho a priorizarme, era nueva y emocionante. Además, continuó Eleanor, la soledad y la soledad son cosas diferentes. La soledad es cuando estás solo contigo mismo por decisión propia. La soledad es cuando te sientes aislado de los demás, incluso si están cerca. Prefiero la soledad, pero la evito. Esas palabras me quedaron grabadas en el alma. ¿No era eso lo que significaba mi antigua vida? La soledad en una familia que solo me veía como una herencia. Poco a poco, con la ayuda de Eleanor y otros conocidos, comencé a forjarme una nueva vida en Phoenix. Me apunté a clases de pintura en el centro para personas mayores local. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo. Trabajé como voluntaria en la biblioteca pública, ordenando libros en los estantes y ayudando con programas infantiles. Incluso empecé a aprender a usar una computadora en cursos de alfabetización digital, algo que antes me daba miedo. Cada día, el miedo a que Lance me encontrara disminuía más. Miraba cada vez menos a mi alrededor al salir de casa. Ya no me estremecía tanto cuando sonaba el teléfono. Las pesadillas casi habían cesado. Empecé a sentirme seguro. Pero a veces, sobre todo por las noches, aún tenía dudas. ¿Había hecho bien en cortar todo vínculo con mi hijo? ¿Fue mi decisión demasiado drástica? Quizás debería haberle explicado de nuevo cómo me afectaban sus palabras y acciones. En momentos como este, sacaba los historiales médicos que había traído de Canyon Lake. Los hojeaba, miraba mis gráficos de presión arterial antes y después de las visitas de Lance y veía una clara correlación. Cada visita suya, cada conversación sobre la residencia de ancianos o sobre la reforma de la casa, me subía la presión arterial. Y ahora, en Phoenix, lejos de él, mi presión se había estabilizado a un nivel que no había tenido en años. Era una prueba física y palpable de que había hecho lo correcto. Nuestra relación me estaba matando. Y por mucho que me sintiera por romper con mi único hijo, sabía que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. Al mismo tiempo, empecé a darme cuenta de que mi nueva vida me brindaba oportunidades que ni siquiera había soñado, libertad para ser yo mismo, para probar cosas nuevas, para conocer gente nueva sin el peso de las expectativas y obligaciones del pasado. Era aterrador, pero emocionante a la vez. 3 meses después de llegar a Phoenix, le envié un correo electrónico a Bertram. Querido Bertram, espero que estés bien. La mía está mejor que en mucho tiempo. Mi presión arterial se ha normalizado. Mis dolores de cabeza casi han desaparecido. He hecho nuevos amigos, he empezado a pintar, ¿te imaginas?, a mi edad y he sido voluntaria en la biblioteca. A veces todavía echo de menos mi casa, mi jardín, los lugares conocidos. A veces me siento culpable por lo que le hice a Lance. Pero luego recuerdo que literalmente me salvé la vida, y esos sentimientos se desvanecen. ¿Cómo está Lance? ¿Sigue buscándome o ya lo ha superado? Atentamente, Violet. La respuesta llegó al día siguiente. Querida Violet, me alegra mucho saber que estás bien. Pintar es maravilloso, siempre quise aprender, pero mis manos están creciendo de forma inapropiada. En cuanto a Lance, parece que se ha calmado un poco. Al menos ya no viene a mi oficina a amenazarme. Pero el investigador privado sigue en activo. Últimamente ha estado entrevistando a empleados del banco, intentando averiguar a dónde fue el dinero de la venta de la casa, así que ten cuidado con tus finanzas. El resto de Canyon Lake está igual. Miriam pregunta por ti, pero como acordamos, te sugiero que nos escribamos de vez en cuando y estarás bien. Cuídate, Bertram. La carta de Bertram me devolvió a la realidad. Lance seguía buscándome, o, más concretamente, el dinero de la venta de la casa. Debía ser cauteloso, pero ahora la idea ya no me inspiraba el mismo terror. Sabía que podía protegerme. Sabía que aquí en Phoenix tenía nuevos amigos, una nueva vida, una nueva yo. Al día siguiente de recibir la carta de Bertram, fui a mi clase de pintura con un ánimo especial. Estábamos pintando un paisaje, las montañas Superstition al atardecer, las mismas que se veían desde mi balcón. Estaba mezclando naranja y magenta para el cielo,
añadiendo sombras azules a las siluetas de las montañas. Por primera vez, no pensé en la técnica. No me preocupaba estar haciendo algo mal. No comparé mi trabajo con el de otros estudiantes. Simplemente disfruté del proceso, del color, del momento. Muy bien, Violet, dijo la instructora al pasar. Estás progresando mucho. Sonreí. Quizás no se debía tanto a mis dotes artísticas, sino a que por fin empezaba a ver la belleza del mundo que me rodeaba, una belleza que siempre había estado ahí, pero que yo no había notado, demasiado ocupada preocupándome, temiendo, intentando cumplir las expectativas de los demás. Al volver a casa después de clase, me sentí verdaderamente vivo por primera vez en mucho tiempo, no solo existiendo, no solo sobreviviendo, sino vivo con deseos, intereses y alegrías. Y mientras una parte de mí seguía de luto por la pérdida de la relación con mi hijo, otra parte empezaba a comprender que a veces hay que renunciar a algo para ganar otra. A veces hay que perder lo que creías que te definía para encontrar quién eres realmente. El año pasó volando. Cada día en Phoenix estaba lleno de nuevos descubrimientos, nuevas amistades, nuevas experiencias. Una vida que parecía terminada a los 77 años, de repente cobró un nuevo impulso a los 78. Mi apartamento en Sunset Vista se convirtió en un hogar. Pinté las paredes de verde menta, un color que siempre me había gustado, pero que Hugh consideraba enfermizo. Puse plantas de interior, suculentas y cactus, perfectas para el clima de Arizona. Colgué mis propios cuadros en las paredes, imperfectos, ingenuos, pero llenos de sincera emoción. Hice nuevos amigos. Eleanor se convirtió en mi mejor amiga. Fuimos juntos a clases de yoga para personas mayores, asistimos a exposiciones de arte y, a veces, al cine. Estaba Joseph, un exprofesor de historia de 72 años con quien podíamos pasar horas comentando libros en nuestro club de lectura, y Sylvia y Frank, un matrimonio que vivía al lado, que a menudo me invitaban a cenar. Pero el mayor cambio en mi vida fue el servicio comunitario. 6 meses después de llegar a Phoenix, comencé a ser voluntario en el Centro para Personas Mayores Golden Year local. Al principio, ayudaba con tareas administrativas, contestaba llamadas, llenaba formularios y hacía horarios. Pero poco a poco, me involucré en tareas más activas. Comencé a impartir clases de pintura para principiantes, personas mayores como yo que siempre habían querido pintar pero nunca habían encontrado el tiempo ni el coraje para intentarlo. Fue increíblemente inspirador ver los rostros de mis estudiantes iluminarse cuando crearon algo con sus propias manos, lo orgullosos que estaban de su trabajo, como encontraron un nuevo propósito en la vida. Mi salud ha mejorado muchísimo. Mi presión arterial se ha estabilizado tanto que el Dr. Aimis, mi nuevo médico en Phoenix, incluso me ha reducido la dosis de los medicamentos. Los dolores de cabeza que me habían acompañado constantemente en Canyon Lake ahora eran raros y mucho menos intensos. Incluso empecé a dormir mejor sin las pastillas que había estado tomando durante años. Violet, estoy impresionada con tu progreso, dijo el Dr. Aimis en mi última revisión. Para alguien de tu edad, estás en una forma excepcional. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. Sonreí pero no expliqué exactamente qué estaba haciendo, que mi buena forma no era resultado de la dieta o el ejercicio, sino de la ausencia de una relación tóxica que me estaba matando lentamente. Claro, no todo era perfecto. A veces todavía me despertaba en mitad de la noche con una opresión en el pecho, pensando en Lance, en el niño que había parido, criado y amado más que a nada en el mundo, el hombre en el que se había convertido, frío, calculador, viéndome solo como una carga y una herencia. En esos momentos, volvían las dudas. ¿Había hecho bien en huir? ¿Fue mi decisión demasiado radical? Pero entonces recordé mi presión arterial, mis dolores de cabeza, mi estrés constante y mi miedo. Recordé lo que el Dr. Reed había dicho sobre cómo el siguiente ataque podría ser fatal. Y me di cuenta de que no tenía otra opción. Era cuestión de sobrevivir. Me mantuve en contacto con Bertram por correo electrónico. Era mi único vínculo con mi antigua vida en Canyon Lake. A través de él, me mantenía al tanto de las novedades de Lance. Al principio, Lance estaba obsesionado con encontrarme, contrató a un investigador privado, contactó a la policía, incluso intentó rastrear transferencias de dinero a través de los bancos, pero poco a poco su fervor disminuyó. Al parecer, se dio cuenta de que no iba a volver y se resignó a perder el dinero de la venta de la casa. O encontró otra forma de financiar sus planes. Vino a Canyon Lake la semana pasada, escribió Bertram en una de sus cartas. Pasó por mi oficina, pero esta vez sin gritar ni amenazar,
y me preguntó si tenía noticias tuyas. Le dije que no. Parecía, digamos, resignado. Dijo, si alguna vez quiere contactarme, sabrá cómo encontrarme. Esas palabras me impactaron profundamente. Una parte de mí quería escribirle a Lance, explicarle mis acciones, tal vez incluso intentar arreglar las cosas, pero en nuevos términos, respetando mi autonomía. Pero la otra parte se dio cuenta de que era peligroso, que corría el riesgo de volver a caer en la misma situación tóxica de la que había huido. Al final, no escribí ni llamé. Pensé que si el destino quería que volviéramos a estar juntos, encontraría la manera. Y, sorprendentemente, así fue. Fue exactamente 1 año y 2 meses después de mi desaparición de Canyon Lake. Decidí visitar a Miriam, una vieja amiga que se había mudado con su hija a San Diego tras fracturarse el cuello femoral. Nos mantuvimos en contacto por teléfono y me había invitado a visitarla en más de una ocasión. Había pospuesto el viaje durante mucho tiempo, temiendo revelarle accidentalmente mi paradero a Lance. Pero finalmente, me decidí. San Diego me recibió con una brisa marina y un sol radiante. Miriam y su hija Lauren vivían en una acogedora casa cerca de la playa. Pasamos 2 días maravillosos recordando viejos tiempos, comentando las noticias y simplemente disfrutando de nuestra mutua compañía. Miriam se veía bien. Se había recuperado de su fractura y, aunque todavía usaba bastón, podía desplazarse sola. Al tercer día de mi visita, Lauren sugirió que fuéramos al centro comercial Big Westfold. Necesitaba comprarle un regalo a su esposo, y yo quería unos pinceles nuevos. Miriam decidió quedarse en casa, las largas caminatas aún la cansaban. Pasamos unas 2 horas en el centro comercial. Lauren encontró un regalo para su marido, unos gemelos caros, y yo compré un juego de pinceles de acuarela de alta calidad. Decidimos comer algo en el patio de comidas antes de volver a casa. Y fue allí, entre la multitud de clientes, donde lo vi, Lance, mi hijo. Estaba sentado a la mesa con Neisen, un niño de 11 años que había crecido tanto en el último año que apenas lo reconocí. Comían sushi y charlaban animadamente de algo. Se me encogió el corazón. Instintivamente, me di la vuelta, temiendo que Lance me reconociera. Pero entonces me di cuenta de que no me reconocería. Había cambiado mucho en 1 año. Me corté el pelo corto, un corte práctico que, como dijo Eleanor, me quitó 10 años de encima. Me teñí el pelo, no de un color radical, sino que simplemente le añadí un toque de rojo a mis canas. Bajé de peso, sin intención, simplemente por ser más activa y comer más sano. Incluso empecé a vestirme de forma diferente, más alegre, más moderna, con un estilo que jamás me habría atrevido a probar en Canyon Lake. Violet, ¿está todo bien?, preguntó Lauren, notando mi confusión. Sí, es solo que, pensé que vi una cara familiar, dije, tratando de mantener la voz tranquila. ¿Aquí en San Diego? ¿Quién? Nadie importante, dije, intentando sonreír. Solo me lo imaginaba. Pero Lauren vio la dirección de mi mirada. ¿Conoces a esa gente con el chico? Dudé. Una parte de mí quería decir la verdad, que eran mi hijo, su esposa y mi nieto, a quienes no había visto en más de 1 año. Pero otra parte se dio cuenta de que podía ser peligroso. Lauren era hija de Miriam, una amiga íntima de Canyon Lake. Si se enteraba de que Lance estaba en el mismo centro comercial, quizá decidiera que lo conociera. Incluso podría acercarse a él ella misma. No, mentí. Simplemente lo parecía. Nos sentamos en una mesa lejos de la familia de Lance. Les di la espalda para no tener la tentación de mirarlos. Pero no pude evitar pensar en ellos. ¿Qué están haciendo en San Diego? ¿De vacaciones o quizás mudándose aquí? Se veían felices y relajados. Lance le sonreía a Eisen, frotándole la cabeza. Na hablaba con emoción, gesticulando con sus palitos de sushi. Solo una familia normal y feliz sin mí. Sentí un nudo en la garganta. Lo reprimí con fuerza de voluntad. No aquí, no ahora. Violet, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Lauren de nuevo. Pareces molesta. Estoy un poco cansado, respondí. Comamos y vámonos a casa. Está bien. Comimos rápido y pensé que el peligro había pasado cuando oí una voz familiar cerca. Disculpe. ¿Tiene una servilleta? Me quedé paralizada. Era Lance.
Estaba de pie junto a nuestra mesa, volviéndose hacia Lauren, sin reconocerme, completamente ajeno a su propia madre, sentada a menos de 1 metro de él. Claro. Lauren le entregó una pila de servilletas de la mesa. Gracias, dijo Lance con una sonrisa. Mi hijo tiró un refresco y nos quedamos sin servilletas. Niños, asintió Lauren, comprensiva. ¿Cuántos años tiene? 11, dijo Lance con orgullo. Pero a veces se comporta como si tuviera 5 años. Ambos se rieron. Me quedé cabizbajo, con miedo de levantar la vista. ¿Y si me reconocía? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Pero Lance no lo hizo. Tomó sus servilletas, le dio las gracias de nuevo a Lauren y regresó a su mesa. Giré la cabeza con cautela, observándolo mientras le entregaba las servilletas a Ana, observándolos limpiar juntos el refresco derramado, observándolo mientras Isen sonreía avergonzado. Y de repente, me di cuenta. Están bien. Están perfectamente bien sin mí. Quizás incluso mejor que conmigo. Sin las peleas por mi casa, sin la tensión que siempre había surgido entre nosotros en los últimos años, sin tener que fingir que me importa una herencia. Fue una revelación dolorosa, pero también extrañamente liberadora. Fue como si me quitara de encima el último peso de responsabilidad, la última sombra de duda. Están bien, y yo lo estoy sobrellevando. Estamos separados como barcos en el mar, y cada uno sigue su propio rumbo, y quizá eso sea lo mejor para todos. Vámonos a casa, le dije a Lauren. Estaba muy cansada. Estuve en silencio camino a casa, absorto en mis pensamientos. Lauren debió de atribuirlo al cansancio. Encendió la radio y se concentró en el camino, dejándome solo con mis pensamientos. Reflexionaba sobre lo extraño del destino, sobre cómo la vida a veces da giros inesperados. Hace un año, era una mujer agotada y aterrorizada, con la presión arterial peligrosamente alta, que vivía con el miedo constante de mi propio hijo. Ahora estaba sana, activa y había encontrado un nuevo sentido a la vida, todo gracias a una decisión radical de elegirme a mí misma en lugar de una relación tóxica. No voy a mentir, ver a Lance, Na y Isen, sin poder hablar con ellos ni abrazar a mi nieto, fue doloroso. Fue doloroso darme cuenta de que mi propio hijo me había pasado de largo sin reconocerme, que para él yo podría haber dejado de existir, convertido en un simple recuerdo desagradable, la historia de una vieja loca que se escapó con el dinero. Pero el dolor era diferente al de antes, no era un dolor agudo y desgarrador, sino sordo, apagado, como una vieja cicatriz que dolía bajo la lluvia. Un dolor con el que se puede vivir, un dolor que te recuerda que sigues siendo un ser humano, que aún eres capaz de sentir. De vuelta en casa de Miriam, me disculpé y me retiré a mi habitación, diciendo que quería descansar antes de cenar. En realidad, necesitaba estar sola para procesar lo sucedido. Me senté junto a la ventana, mirando el océano a lo lejos. Las olas se movían una y otra vez, en un ritmo eterno que había existido mucho antes de mí y existiría mucho después. Fue una visión extrañamente tranquilizadora. En ese momento, me di cuenta de que no me arrepentía de mi decisión. Sí, fue radical. Sí, me dolió a mí y probablemente a Lance, pero también me salvó la vida. Me permitió encontrar un nuevo significado, una nueva alegría, nuevas personas que me valoraban por quien era, no como una herencia. Mi historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación con mi hijo, ni reunión familiar, ni lágrimas de alegría ni abrazos. En cambio, sentí una sensación tranquila y calmada de que había hecho lo correcto, que a veces es necesario dejar ir a las personas, incluso si las amas, si tu relación con ellas te está lastimando. Que a veces el mayor acto de amor propio es elegir tu salud, tu bienestar, tu vida. Al día siguiente, regresé a Phoenix. Miriam notó mi cambio de humor, pero no lo cuestionó. Siempre había sido una amiga diplomática. Me dio un abrazo de despedida y dijo, vuelve, Violet. Extraño muchísimo nuestras conversaciones. Lo haré, prometí. Y esta vez, lo decía en serio. El miedo a que Lance me rastreara a través de Miriam ya no parecía tan fuerte. Después del encuentro de ayer, me di cuenta de que probablemente ya había aceptado mi desaparición y había dejado de buscarme. A mi regreso a Phoenix, le escribí a Bertram sobre lo sucedido. Me respondió casi de inmediato. Querida Violet, qué coincidencia tan increíble. O quizás no fue casualidad. Quizás el universo quiso mostrarte que todo está bien, que puedes seguir adelante sin el peso del pasado.
Sea como sea, me alegra que esta experiencia te haya confirmado tu decisión y no te haya dado más motivos para dudar. Hiciste lo correcto, Violet. No lo dudes nunca. Atentamente, Bertram. Sonreía al leer sus palabras. Bertram siempre sabía encontrar las palabras de consuelo adecuadas, pero esta vez no fueron necesarias. De hecho, había encontrado la confirmación de mi decisión, no solo en el hecho de que Lance y su familia parecían felices sin mí, sino en cómo me sentí después de verlos. Esperaba que volver a verlos fuera una experiencia traumática, que me desataría una nueva oleada de dudas, arrepentimientos, tal vez incluso el deseo de volver. Pero, en cambio, sentí una extraña calma. Fue como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado, y por fin pude ver el panorama completo. Estamos separados. Ellos viven sus vidas. Yo vivo la mía. Y quizá eso sea lo mejor para todos. Quizás nuestra relación estaba condenada al fracaso desde el momento en que Lance empezó a verme no como una madre, sino como una fuente de herencia. Quizás mi desaparición no fue una tragedia, sino la ruptura necesaria de un vínculo que se había vuelto tóxico para todos los involucrados. Al día siguiente de mi regreso de San Diego, fui a una clase en Golden Years. Estábamos trabajando en un nuevo proyecto, una serie de autorretratos titulada ¿Quién soy ahora? Cada persona tenía que pintarse no como era cuando era más joven, no como los ven los demás, sino como se siente en el momento presente. Me quedé mirando el lienzo en blanco durante mucho tiempo, preguntándome cómo retratarme. Hace un año, probablemente habría pintado a una mujer asustada y destrozada, acorralada por su propia familia. Pero ahora, comencé con los ojos, claros, serenos, mirando directamente al espectador, sin apartar la mirada, sin esconderse. Luego añadí arrugas, sin intentar ocultarlas ni suavizarlas, sino mostrarlas como signos de una vida vivida, cada una con su propia historia. Cabello gris con una mecha rojiza como símbolo de sabiduría mezclado con una alegría inesperada, una leve sonrisa en mis labios, no una amplia ni ostentosa, sino tranquila, confiada, conocedora. Cuando terminé, la instructora se acercó a observar. «Qué expresiva, Violet», dijo. «Hay tanta vida en esos ojos, tantas historias». «Gracias», dije. «La verdad es que tienen muchísimas historias. Algunas felices, otras tristes, pero todas eran mías, y ese era el objetivo. Todas estas historias son mías, mi vida con Hugh, mi trabajo, mi casa en Canyon Lake, mi hijo, mi desaparición, mi nueva vida en Phoenix. Todas estas piezas me conformaron a mí, Violet Thorpe, no solo la madre de Lance, no solo la viuda de Hugh, sino una persona separada con sus propias necesidades, deseos, miedos y alegrías. Y quizás la decisión más importante de mi vida fue la que tomé hace un año, elegirme a mí misma, mi salud y mi vida por encima de una relación tóxica, incluso si esa relación era con mi propio hijo. No fue un acto de egoísmo, como podría parecer desde fuera, sino un acto de supervivencia. A veces hay que dejar ir a algunas personas para encontrar a otras y encontrarse a uno mismo. Esa noche, me senté en mi balcón y miré la puesta de sol detrás de las montañas Superstition, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, los mismos colores que había mezclado tan diligentemente en mis pinturas. En mi mano sostenía una copa de vino, una pequeña debilidad que me permitía en ocasiones a pesar de las advertencias del Dr. Amis. Pensé en Lance, en nuestro encuentro casual en el centro comercial, en cómo pasó caminando sin reconocer a su propia madre, en cómo él, Naisen parecían felices y despreocupados. Y en lugar de amargura o resentimiento, sentí una extraña calma. Están bien. Yo estoy bien. Estamos separados como barcos en el mar, cada uno navegando por su cuenta. Y mientras miraba la puesta de sol, me di cuenta de que no me arrepentía de nada, ni de mi escape, ni de romper con mi hijo, ni de no haber hablado con él en el centro comercial. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y ahora, un año después, no solo sobrevivía. Estaba viviendo de verdad, quizás por primera vez en años. Y ese era precisamente el punto.